Bueno, pues el Día Mundial de la Diabetes es el 14 de noviembre y bueno, el gobierno de Coahuila ha venido tomando acciones que fortalezcan la salud de los coahuilenses. Sin embargo, pues de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el 12.3% en población de 20 años y más con diagnóstico médico previo es quien padece esta enfermedad. Y pues hay una serie de datos importantes que hay en torno a la atención que se le está dando a la diabetes, pero mejor platicamos con la experta. Ya está con nosotros la doctora Maura Leticia Huerta Gutiérrez, coordinadora del programa de adulto y adulto mayor de la jurisdicción sanitaria número 6. Le agradecemos, doctora, su presencia. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Dos temas nos preocupan. Uno, la depresión, y otro, la incidencia de diabetes, que creo que la depresión se ha venido presentando de una manera particularmente acentuada ahora en estos tiempos de pandemia. Cuéntenos, ¿qué están haciendo en la jurisdicción sanitaria número 6? Es muy correcto lo que usted acaba de mencionar. El binomio de diabetes con depresión cada vez está siendo más frecuente. El programa de salud del adulto y del adulto mayor se muestra preocupado porque, bueno, nosotros de alguna manera contábamos con pacientes cautivos, vamos a llamarle así, en la estrategia denominada grupos de ayuda mutua, en donde los pacientes constantemente están intercambiando tips que les pueden ayudar a mejorar su salud. Sin embargo, por situaciones propias de la pandemia, se suspendieron todas las reuniones. Como todos bien sabemos, no podemos tener en un espacio cerrado a un gran número de personas. Entonces, por un ordenamiento tanto federal como institucional, se optó por pedirle a los pacientes que utilizáramos otras formas de consulta. Y entonces iniciamos lo que es la maravilla de ustedes, la tecnología y las redes sociales. Sin embargo, la situación clínica no es muy fácil poderla valorar a través de un micrófono o a través de una pantalla. Y eso ha obligado de alguna manera a que nuestros pacientes mantengan distancia de atención en el primer nivel de atención, es decir, se alejaron de nuestros centros de salud. Y ahorita, pues tenemos que reconocerlo, es más del 50% la población que hemos de alguna manera perdido, vamos a ponerlo entre comillas, porque ahorita estamos en el proceso de recaptura y de reconquista en ese tipo de pacientes. Hace unos meses se llevó a cabo el Congreso de Urgencias Médicas, y me llamó mucho la atención lo que hizo el presidente. El comentario de él fue que, bueno, las urgencias y emergencias médicas se van a transformar ahora también en pacientes crónico-degenerativos descontrolados en el servicio de urgencias. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera tenemos que reconocer que esos pacientes que se distanciaron probablemente no lleven un adecuado control de sus enfermedades. Y eso, en consecuencia, va a aumentar el ingreso de estos pacientes a las salas de urgencia en condiciones, ojalá que no fuera, irreversibles de sus padecimientos. Exacto, sí, este es el gran riesgo. Y desgraciadamente habrá pacientes que sí conozcan muy bien su enfermedad y tengan una observación permanente de sus síntomas, y entonces hagan los ajustes necesarios a sus sistemas, a sus estilos de vida, o hablen a algún médico para que les recomponga las dosis de sus medicamentos, pero la mayoría no. Ha tocado un punto clave en esto. Tendríamos que tomar en cuenta los padecimientos crónico-degenerativos, y entre ellos principalmente la diabetes que hoy nos ocupa, en una posición de que el padecimiento no solamente es físico, por un lado, que es el que nosotros estábamos acostumbrados a revisar o a ver, también es psicológico, porque ahora se suma la depresión y la ansiedad. Pero, sin embargo, aquí en esto hay un contexto muy cultural. Uh-huh. Hay estudios en donde se ha tenido que considerar la situación cultural del paciente, la situación, por supuesto, económica del paciente, que van a dar un resultado, un fruto muy diferente en el contexto de cada uno. Uh-huh. Los hábitos de vida saludable los conocemos todos, pero es difícil seguirlos todos, claro, por situación cultural o por situación económica. Entonces, esto va a repercutir todavía aún más en el descontrol de los padecimientos. Para un sistema de salud es más difícil y más costoso atender a un paciente descontrolado que un paciente que ha seguido todos sus protocolos de control.
Así es, en Europa se hicieron unos estudios en el binomio ahí COVID-depresión y decían que por cada dólar que invirtieran en la atención de estos pacientes se les iban a regresar 4. Es decir, todo lo que yo invierta en el tratamiento de un paciente deprimido me va a regresar al ingreso del país $4 por atención. Es decir, ganamos más tratando que luego viendo consecuencias. Sí, porque luego se garantiza que la persona siga siendo funcional en primera instancia y que después no siga representando un gasto para los servicios de salud pública. Eso es correcto. Hay un pronóstico de la Organización Mundial de la Salud que para el año 2030 la depresión, por ejemplo, que es uno de los temas que también ahorita estamos revisando, pudiera llegar a ser uno de los primeros 5 en incapacidades laborales. Sí, exacto. Ahora, también, doctor, ayer el secretario de Salud, el doctor Roberto Bernal, hacía el anuncio de que se iban a habilitar 4 clínicas en el estado de atención a pacientes con secuelas de COVID. Una de esas clínicas estará aquí en Torreón. Hablaba de la cuestión, bueno, de alguna lesión pulmonar que pueda haber quedado, cardiovascular, también el tema de la depresión y los pensamientos suicidas, pero también el tema de la diabetes asociada a un post-COVID. ¿Cuáles son las principales secuelas de la gente que se recuperó de COVID y cuánto ha sido el tiempo justamente en el que han cursado con estas secuelas? Porque luego vemos casos de gente que se contagió hace un año y todavía tiene algún tipo de secuela. Así es. COVID-19, pues es 19 y ahorita estamos en 21. Sí, exacto. Y hay pacientes que todavía dicen, bueno, yo siento que parece que estuviesen experimentando conmigo. Es un virus que está mutando, es un virus que nos estamos apenas encontrando con él, estamos aprendiendo a conocerlo. Efectivamente tenemos pacientes con secuelas o con padecimientos muy independientes al respiratorio. Por ejemplo, diríamos que está siendo un paciente con padecimientos psicológicos, psiquiátricos, cuando tuvo un padecimiento viral, o que está siendo un paciente con problemas articulares, cuando su padecimiento fue a lo mejor francamente pulmonar a través de una neumonía. Es un virus totalmente diferente, es un virus que nos está presentando muchos panoramas y la verdad yo veo con un gran acierto esta posibilidad. Una posibilidad que es una realidad, ¿no? Que estén implantando este tipo de estrategias de atención para acercarlo a la gente. La situación económica de todos no es a veces tan fácil para tener una fisioterapia pulmonar o una fisioterapia de rehabilitación de otra índole. Entonces estos van a ser espacios en los que la gente se puede acercar. ¿Cuáles son los padecimientos más frecuentes? Yo le pudiera platicar, por ejemplo, la fibrosis pulmonar nos está dejando muy poco espacio respiratorio y recordemos que somos una zona en donde el polvo pues es muy frecuente en nuestra región. Los padecimientos alérgicos que nos pueden desencadenar crisis y si a esto ahora le sumamos que el espacio respiratorio se ve disminuido por una fibrosis pulmonar, obvio que vamos a encontrar por ahí cosas muy nuevas. Otra de las secuelas, vamos a llamarla así, o de otro de los padecimientos o diagnósticos muy frecuentemente encontrados, se dice que de cada 10 pacientes, 7 están presentando la depresión. Y estamos hablando más de 8 a 10 meses de haber presentado el padecimiento COVID. Aquella soledad que experimentaron en un espacio que era forzoso, porque nosotros estábamos buscando el área de salud cortar las cadenas de transmisión, entonces no teníamos la posibilidad de dejar al paciente que lo visitara su familiar, su red familiar que es muy valiosa y que pues tengo que reconocerlo, que algunos de ellos murieron en completa soledad del brazo y de la mano amiga. Entonces, esos recuerdos están generando mucha ansiedad y están causando también mucha depresión en los pacientes. El que estaba consciente, porque muchos de los que fallecieron estaban perfectamente conscientes de la situación, de saber cómo se queda su familia, gente que tuvimos con edad productiva, tuvimos muertes de 40 años, de gente que estaba en el completo desarrollo de su vida económica, laboral y familiar, pues por supuesto de saber cómo voy a dejar a mis hijos, cómo voy a dejar a mi esposa, fue un sentimiento que hoy en día lo están viviendo y lo están retomando. Entonces vemos gente en rincones con llanto con fragilidad emocional, vemos hombres también en estas circunstancias, es más frecuente en las mujeres, pero no quiere decir que el hombre no las padezca. Culturalmente, regresamos otra vez al renglón, el hombre está como que más negado a
asistir a una atención de orden psicológico, ¿verdad? Entonces es la mujer la que se acerca más a los medios. Ahora, la mujer lo expresa a lo mejor con el llanto, lo expresa a lo mejor más, evoca más síntomas, y el hombre a lo mejor es una contraparte, lo ve como ira, lo ve como resentimiento, lo ve con irritabilidad. Sin embargo, es una depresión enmascarada. Híjole, qué terrible, sobre todo cuando, hay que decirlo con todas sus palabras, ¿no? A nivel Estado, a nivel país, la atención médica, psiquiátrica es endeble, es corta ante las situaciones que estamos viviendo. La verdad es que está muy estigmatizada también el padecimiento. Entonces el paciente dice, carajo, yo no me acerco porque luego van a decir que tomo drogas, ¿verdad? El miedo al hábito de algunas sustancias que nosotros utilizamos para controlar los trastornos de sueño, que utilizamos para controlar los trastornos de ansiedad. Ellos les temen, he encontrado médicos inclusive que temen que sus compañeros sepan que toman algún tipo de psicotrópico o de ansiolítico. Claro. Entonces hay mucho estigma en la sociedad, en el área, en todos los espacios, que eso todavía limita más la atención y por supuesto nos lleva al incremento del padecimiento, al no controlarlo y a toda la deformación del entorno, de la célula, de la familia y de nuestra sociedad. Entendemos que ustedes tienen que atenderlo urgente y dejar muchas cosas para luego, y las urgencias que se han presentado en estos últimos meses son evidentes. Pero, ¿qué hay de todos los programas de cultura médica, de cultura de la salud? La Secretaría de Salud tiene implementado también lo que es hábitos de vida saludable, y hay que estar reforzando todo este espacio. El tratamiento de las enfermedades no es la píldora ni es la aguja de la insulina solamente, sino es también la reconstrucción psicológica y emocional del paciente. Para ello tiene un activador físico que está por ahí de alguna manera inyectando aquel espacio que va a ser la liberación de endorfinas y que, bueno, todos conocemos como las hormonas de la felicidad, tratando de estimular ciertas áreas para producción, ¿verdad? Para movilización de la corteza frontal, del hipocampo, para que vuelvan a desarrollarse los neurotransmisores que nos van a ayudar a ajustar esa situación química, porque pues recordemos que la depresión, por ejemplo, no es nada más una situación de te sientes mal, lloras mucho, estás en franca tristeza, échale ganas y una palmadita en la espalda lo va a aliviar. Eso es totalmente erróneo. Es como decirle al diabético, échale ganas, y que en ese momento su glucosa de 300 miligramos se haga de 140, ¿verdad? Eso es imposible. Es una situación química, hormonal, endocrina, que tiene muchas funciones. Entonces, a través de los activadores físicos estamos de alguna manera tratando de estimular estas áreas para la reconstrucción de ese espacio. Por el otro lado, los hábitos saludables a través de la presencia de nutriólogos, y ahorita quiero aprovechar a agradecer a las universidades privadas de nuestra región como UVM, como Vizcaya, como MESE, por mencionar solo algunas, que están ofreciendo a la gente que egresa como nutriólogos a incluirlos en nuestros espacios de primera atención. Y pues bueno, tenemos pacientes que no tenían la oportunidad de pagar una consulta de nutrición en el área privada, pues ahora se pueden acercar a los centros de salud, sobre todo del área urbana. Muy bien, pues nos quedamos con toda esta información, doctora, y con el agradecimiento de su compañía, de su presencia con nosotros. Si queremos hacer énfasis y subrayar esto que estamos viviendo, no todo es COVID. La diabetes y la depresión están presentes y hay que buscar la atención lo antes posible. Correcto. Porque luego cuando llegamos muy complicados y hace más difícil la recuperación. Es cierto. Muy bien. Cierto. Muchísimas gracias, no, doctora. Ustedes, gracias. Un gusto tenerla acá. Gracias. La doctora Maura Leticia Huerta Gutiérrez, coordinadora del programa de adulto y adulto mayor de la jurisdicción sanitaria número 6. Vamos a ir a una pausa comercial, regresamos enseguida, son las 8:08. Contextos. El programa líder